Bienvenidos a Crosspoint Español. La Iglesia Cristiana ha tenido una costumbre a través de los milenios que en el Domingo de Resurrección hay un saludo que nos damos. El saludo, una parte inicia el saludo diciendo Cristo ha resucitado y la respuesta es en verdad ha resucitado. Okay. ¿Practicamos eso? Sí. Amada Iglesia, Cristo ha resucitado. Amén. Bienvenidos a Crosspoint Español. A los que están con nosotros por primera o segunda vez, le damos una bienvenida muy especial a todos los que están con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Como siempre, les quiero recordar a todos, gente, que nada puede reemplazar a la iglesia reunida. Hoy nos reunimos para conmemorar lo que podemos llamar el día más importante de la iglesia cristiana, la celebración de la resurrección de Jesús. Hay personas que participan en todas las celebraciones especiales de su religión, ya sea Ramadán para los musulmanes, sea Hanukkah para el judío, o sea Pascua tanto para el judío como para el cristiano, ¿no? Los cristianos como que la hemos adaptado también. Pero hay esas personas que participan en esas celebraciones especiales, muchos de ellos lo hacen más bien porque es una tradición familiar, porque es una tradición cultural y no tanto porque eso sea algo que crean en sus corazones. Por eso yo me considero muy privilegiado, porque entre los que forman parte de Crosspoint Español hay una gran proporción de personas que están aquí y no es por tradición, no es por cultura, es porque ustedes están aquí porque ustedes ya se han hecho una pregunta bien difícil, ya se han hecho una pregunta bien incómoda en sus corazones. Esa pregunta es, si lo que enseña la Biblia es verdad, si lo que enseña la Biblia es verdad, ¿qué diferencia debe hacer eso en mi vida? ¿En verdad debe afectarme a mí o a mis seres amados en alguna manera si Jesús resucitó? Esa es la pregunta que vamos a considerar hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan 20. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues al principio del Nuevo Testamento encontramos lo que se llaman los cuatro evangelios. Son los 4 libros que hablan de Jesús de manera biográfica: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Llega al Nuevo Testamento, el 4.º libro del Nuevo Testamento, Juan. Ahora, una vez llegue a Juan 20, márquelo, no lo vamos a leer todavía, pero téngalo marcado para que volvamos ahí cuando comencemos a hablar. A Mateo, Marcos y Lucas se les llama de una manera en específico. Se les llaman los evangelios, ¿quién sabe? Sinópticos. Son 3 evangelios que se parecen mucho. Son 3 evangelios que tienen un estilo bien similar y hablan sobre Jesús de una manera que era más fácil de entender para los judíos de entonces. Pero entonces Juan es completamente diferente. Juan se distingue porque Juan, en vez de empezar con la línea familiar de Jesús, fulano engendró a sutano, engendró a perencejo, en vez de empezar con las genealogías que eran tan importantes para los lectores judíos, pues Juan arranca a 100 millas por hora diciendo que Jesús es Dios desde el principio, afirmando que Jesús es Dios, afirmando que Jesús ha existido desde la eternidad pasada y afirmando que Jesús creó el universo. Él no le da tiempo para que usted se ponga cómodo. Rapidito arranque a 100 millas por hora. Juan llama a Jesús el verbo, la palabra, en el original griego el logos. Y en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De Juan 1, si usted brinca a Juan 8, nos dice que Jesús es sin pecado. Nos dice también que si le conocemos a Él, conocemos al Padre. Y el mismo Jesús
hace una afirmación bien provocativa. Él dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Usando el nombre propio del Señor. Así que, pues como ustedes pueden imaginarse, el que Jesús dijera todas estas cosas resultó en que las autoridades religiosas de entonces conspiraron para matarlo. Ahora, la muerte de Jesús no ocurrió hasta que Jesús viajó a Jerusalén y Él se entregó. A Jesús no lo mataron en contra de su voluntad. Jesús se entregó voluntariamente. Él se dejó capturar por las autoridades y Él se dejó ejecutar por la misma humanidad que Él creó. Pues este pasado viernes recordamos eso, recordamos el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz. Y ahora, esta mañana del domingo de Pascua de Resurrección, llegamos al punto climático de este libro, el cual encontramos en Juan 20. Pero bueno, antes de que lo leamos, les voy a pedir, ¿podrían orar conmigo para que Dios me ayude? Amén. Bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te necesitamos. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra con todos los que estamos reunidos aquí. Y te pido que, Señor, a través de tu Espíritu, tú me ayudes a predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra de una manera clara y de una manera fiel a su significado. Ayúdame a ser fiel, Señor. Y conceder a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, que podamos entender ese mensaje, que lo podamos, Padre, internalizar, que nos demos cuenta, Señor, que comprendamos que vale la pena confiar en ti y someter nuestras vidas a tu autoridad. Amén. Señor, danos el regalo de la iluminación en el nombre del mismo Jesús que celebramos esta mañana. Amén. Existe el tipo de persona que siempre está tomando riesgos en su vida, el tipo de persona que, bueno, que cada día junto de ellos es una aventura. Está ese tipo de persona y está el otro tipo de persona que no se atreve a tomar riesgos porque le teme al fracaso. Existen ambos tipos de personas. Pues yo quiero contarles sobre un día en que yo tomé un riesgo. Prohibido reírse. A mediados de agosto del 1987 fue mi primer día como estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Pues llegué a mi salón, llegué a mi primera clase, que era la clase de literatura española, y me doy cuenta que yo era el único varón en esa clase. Imagínense, un Miguel Medina de 18 años llega a la clase de literatura española y soy el único varón. Dije, aleluya. Y eso fue un día de celebración, pero también noté a una persona que compartía esa clase conmigo. La pista es que ella fue quien les dio la bienvenida y los anuncios en esta mañana. Gente, desde ese día yo la encontré atractiva. Sí, desde el 17 de agosto de 1987. Pero a pesar de que Dios iba a unir nuestras vidas eventualmente, pues tuvo que pasar un año entero antes de que yo diera el paso de fe. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros nos acabamos de conocer, ella tenía novio. La pastora tenía, no, ella tenía novio. Y pues, pero pues nos hicimos amigos, terminamos pasando mucho tiempo juntos. Y bueno, imagínense, si es ahora a los 52 que estoy gordito y canoso y todavía me quedan vestigios de hermosura, pues imagínense, a los 18. Bueno, yo estaba desbordándome de confianza. Eso fue hace como 60 libras. Pues yo me sentía en perfecta libertad para coquetear con ella todos los días. Hasta un día que yo creo que parece que le di un cargo de conciencia y me paró en seco al frente de todos mis amigos. Pues después que a este joven corcel le hirieron el orgullo, yo nunca más me atreví a decir nada. De ahí en adelante, como estamos, todo muy bonito, calladito.
Pero bueno, de acuerdo a los propósitos eternos de nuestro Señor, la relación de Carmen con mi competencia llegó a su fin. Y llegó a su fin sin yo tener que ver nada con eso. Pues eventualmente cuando empezamos a pasar tiempo juntos, Carmen empezó a darse cuenta de mi potencial. Sin embargo, de parte mía, nada que ver. Callado. Como dicen en Puerto Rico, cri, cri, coqui, coqui. Nada. Pues, gente, lo que pasó es que el temor de volver a pasar una vergüenza me tenía paralizado. Y yo no me atrevía a decir nada, no me atrevía a hacer nada. La estampa era tan patética que una amiga en común que teníamos me lo tuvo que decir, claro, me dijo, oye, ¿tú no te das cuenta de que tú le gustas a Carmen? Yo, oh, ok. Fue entonces cuando yo tenía certeza completa de que no iba a pasar ninguna vergüenza, ningún bochorno, que entonces me atreví a comenzar el noviazgo con ella y bueno, ahora con el favor de Dios, celebramos 29 años de matrimonio en agosto, si el Señor lo permite, gracias al Señor. Para Carmen, el aplauso. Y bueno, ahora, al considerar todo esto, yo me pregunto si en verdad yo tomé un riesgo. Porque yo no me atreví a hacer nada hasta que yo me di cuenta que iba a la segura. Pues mi esperanza esta mañana es poder demostrar a ustedes que hay tantas evidencias de que Jesús resucitó, que hoy usted puede depositar su futuro en las manos de Dios, a la segura, en completa confianza. Hoy vamos a ver que Dios tiene una bendición especial para los que creen en Él sin poner pero. Por eso, bueno, esta mañana el mensaje a todos nosotros, gente, es bien sencillo. Cree. Ahora, todos tenemos una travesía espiritual diferente. No todos llegamos a la fe pasando por las mismas circunstancias. Pues hoy vamos a ver las diferentes maneras en que las personas que les voy a presentar en este pasaje vinieron a la fe. Así que aproveche, considere si alguno de ellos se parece a usted, porque mi esperanza es que usted responda al llamado que Jesús le está haciendo hoy. Este pasaje nos cuenta sobre las maneras diferentes en que las siguientes personas respondieron a Jesús. El discípulo Juan, que es el autor del libro, María Magdalena, otros 9 discípulos y por último, el último discípulo que quedaba, Tomás. Así que vamos a comenzar con el primero, vamos a comenzar con Juan y vamos a ver que en el caso de Juan, él tuvo la bendición de tener una fe instantánea. Así que vamos a volver al lugar que habíamos marcado en las Biblias. Vamos a comenzar a leer en Juan 20, comenzando por el verso 1. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas que dice así. El primer día de la semana. Es por eso que nos reunimos en domingo, porque estamos conmemorando la resurrección de Jesús. Esa es la razón. ¿Quién? ¿Juan? No. María Magdalena. Ninguno de los discípulos. Cuando a Jesús le tocó pasar por su sufrimiento y su muerte, los discípulos salieron como cucarachas cuando prenden la luz y las mujeres se quedaron con Jesús. Tome nota de eso. María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, era madrugada, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Así que vamos a considerar la perspectiva de María Magdalena un momento. Después de tanto sufrimiento, después de tanta persecución, ese mismo Jesús que la había amado tanto a ella cuando nadie más la iba a amar, Él acababa de morir. Y ahora lo que María Magdalena acaba de encontrar, pues no le parecía de buen indicio. Dice el verso 2, entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Este es Juan refiriéndose a sí mismo cuando habla del otro discípulo de manera como en tercera persona. Está hablando del mismo. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro
y el otro discípulo, por no decir yo, dice Juan, fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. En verdad yo no sé por qué, pero Juan vio la necesidad de poner ahí, mira, que el récord refleje que yo le gané a Pedro. No. Dice el verso 5, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro, vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. María Magdalena se los dice, salen corriendo, llega Juan primero, después llega Pedro, encuentran esa estampa donde está el sudario, pero no se encuentra Jesús. Ahora, consideren cómo ellos reaccionan ante esta situación. Dice el verso 8, también entró el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio, y creyó. Sin ceremonia, sin tener que tratar de convencerlo. Creyó así nada más. Y vamos a apreciar las circunstancias bajo las cuales Juan creyó, dice el verso 9. Todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. ¿Cuál de los dos había entendido las escrituras y las profecías de la resurrección de Jesús? Ninguno de los dos. Nos dice que ninguno de los dos habían comprendido todavía. Sin embargo, a pesar de que ninguno de los dos entendieron, Juan creyó y Pedro todavía no había creído. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que la habilidad de creer es un regalo de Dios y no tiene nada que ver con las circunstancias. No tiene nada que ver con lo que usted esté teniendo al frente. Los dos discípulos tenían exactamente la misma información. Estaban pasando por la misma situación. Los dos estaban igual de asustados. Pero el resultado fue diferente. Juan creyó, Pedro no. ¿Usted sabe por qué? Es sencillo. Porque Dios le concedió a Juan el regalo de la fe. Si no se nos concede el regalo de la fe, no vamos a creer. Pedro, al igual que Juan, había pasado mucho tiempo con Jesús. Pedro, al igual que Juan, había presenciado muchos milagros. Sin embargo, Pedro no creía todavía. Yo creo que esto es un mensaje muy importante para los que dicen, mira, yo voy a creer en Jesús cuando yo vea un milagro. Si tú crees que las manifestaciones sobrenaturales te van a ayudar a creer a ti o a cualquiera, y por eso vas brincando de iglesia en iglesia, buscando milagritos a la carta y buscando fuegos artificiales, tú tienes que saber que aun si Dios permite que tú presencies esos milagros, eso no es garantía de salvación. Eso no es garantía de que tu fe sea real. Aleluya. Las experiencias no hicieron diferencia. Estoy rimando esta mañana. Las experiencias no hicieron diferencia, pero podemos ver lo que sí hace la diferencia en Efesios 2:8. Por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, por gracia ser salvo por medio de la fe, no procede de ustedes, sino que es don, regalo de Dios. Si usted cree en esta mañana, dele gracias a Dios por ese regalo. Gloria a Dios. Amén. Ahora, si usted conoce bien esta historia, puede que usted diga, bueno, yo sé que Pedro no creyó, pero es que estaba difícil la situación de él. Él acababa de negar a Jesús. Él se sentía avergonzado por lo que había pasado. Y si tú estás aquí, si me estás oyendo y no has creído todavía, quizás esa es la razón por la cual tú no has creído. Quizá hay algún fracaso grande en tu pasado.
un fracaso moral, un fracaso espiritual, un fracaso financiero, alguna mala decisión que hayas tomado que te tiene deprimido y te estás preguntando si en verdad Dios es bueno. Si ese es el caso, quédate conmigo porque vamos a ver cómo Dios responde a los que están entristecidos por malas decisiones que han tomado. Amén. ¿Se quedan conmigo, verdad? Amén. Bueno, por ahora, de Juan, vamos a pasar a María Magdalena y vamos a ver cómo Dios le concede a ella una fe consoladora. El verso 11 nos dice que María Magdalena, no estamos hablando de María, la madre de Jesús. María Magdalena, la misma María con quien comenzamos el capítulo, dice, ella estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Se da cuenta de que el sepulcro está vacío. La reacción de ella es llorar. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Verso 12, vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. O sea que ella estaba asumiendo que se habían robado el cuerpo de Jesús. Verso 14. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. La relación entre María Magdalena y Jesús era bien especial. Y había una razón por la cual María Magdalena amaba tanto a Jesús. Lucas 8:2 nos dice que a través del ministerio de Jesús, María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Imagínense el agradecimiento que ella tendría que tener con el ministerio de Jesús. Por eso, después de eso, ella se hizo parte de ese séquito de mujeres que seguían a Jesús en su ministerio y se quedaron con él a través de su pasión y muerte. Por esa razón, pues yo estoy seguro de que para María Magdalena, la muerte de Jesús tiene que haber sido devastadora. Y ella estaba tan afligida, estaba tan sumida en la tristeza que sentía, que en medio de ese llanto, ella no se daba cuenta de que Jesús estaba ahí mismo al frente de ella. Ahora, no me malentiendan, yo creo que el luto es saludable. Ahora mismo nuestra familia está pasando por eso y estamos tratando de procesarlo de una manera saludable. Esta sociedad no le deja a uno tener luto, quiere que rápido comiences a trabajar y que uno siga como si uno no hubiera tenido la pérdida que ha tenido. Yo apoyo que nosotros pasemos por el luto, por todas las etapas, eso es saludable. Sin embargo, cuando nosotros perdemos nuestra perspectiva y nuestra esperanza no está en nuestro Señor. Si nuestra esperanza no está en nuestro Señor, la tristeza nos va a cegar. La tristeza nos va a distorsionar el panorama. Y si nuestra vista está puesta en lo difícil que es la situación, la tristeza que vamos a tener va a ser tan grande que nosotros no nos vamos a dar cuenta de, como nos dice el Salmo 34, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Es posible que nosotros permitamos que nuestra angustia nos ciegue y que no nos deje ver lo que es tan obvio, que el Señor está cercano a nosotros. No nos vamos a dar cuenta de que como María Magdalena, en medio del sufrimiento, tenemos a Cristo más cerca que nunca. Amén. Ahora, Jesús encuentra a María Magdalena en medio de este sufrimiento. ¿Cómo actúa Él para con ella? La regañó. Le dijo, mira, estás hecho un desastre. Contrólate. Él la llamó por su nombre. Le dijo María.
Hemos estado estudiando una vez al mes el libro titulado Manso y Humilde. Y hemos estado aprendiendo sobre la actitud que Dios tiene para con su pueblo. Hemos estado aprendiendo sobre el corazón de Dios para con su pueblo amado. Nosotros siempre vemos a Jesús como que, a Dios como si estuviera listo para darnos fuete. Por eso yo les quiero exhortar a que se unan a ese estudio para que conozcan a Dios en verdad como es con nosotros. El corazón de Dios para con nosotros está tan lleno de amor y tan lleno de ternura que en vez de tratarnos, como dice el Salmo 103, conforme a lo que merecemos, en vez de tratarnos conforme a lo que merece nuestra incredulidad, Él nos llama por nombre. Él te llama por nombre en medio de tu sufrimiento para que nuestros ojos puedan ser abiertos. Así que esta mañana, si estás pasando por una situación dura, si te sientes como si fueras una caña flaquita a punto de romperse, si te sientes como si fueras una mecha a punto de apagarse, mira, Isaías 42:3 dice que Dios no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Gracias, Señor. ¿Estás sufriendo? Sufrimiento es una realidad, así que probablemente eso le aplica por lo menos a una persona aquí. ¿Estás sufriendo? Oye la voz del Señor, Él te está llamando por nombre y te está ofreciendo un consuelo que solo Él puede dar. Gloria a Dios. Te está llamando Dios por nombre hoy. Gracias, Señor. No permitas que tus ojos estén tan llenos de lágrimas que no te das cuenta que tienes a Jesús justo al frente. Amén. Ahora, María Magdalena está tan afectada por lo que está sucediendo que ella abraza a Jesús y no lo deja ir. Por eso en el verso 17 Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Jesús sabía su misión, Él sabía que había resucitado, pero que su deber era ascender a la derecha de Dios en el trono para entonces poder enviar al Consolador que nos iba a fortalecer. Amén. Por eso le estaba diciendo, suéltame, no te agarres de mí. El plan de Dios siempre fue que Jesús ascendiera al cielo para que entonces nos enviara al Espíritu Santo, el Consolador, el mismo Espíritu que nos está despertando a su llamado en esta mañana. Bueno, pues en reacción a esta experiencia nos dice el verso 18 que María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Usted está llorando la muerte de Jesús. Y alguien llega y le dice, mira, lo vi vivo. ¿Qué diferencia hizo usted en los discípulos? Aparentemente no mucha, porque ellos todavía estaban escondiéndose. Pero en medio de eso, vamos a ver que Jesús se le aparece a estos otros discípulos para darles paz y para darles poder y para impartir en ellos una fe que comisiona, una fe que envía. Y los prepara para anunciar lo que hizo Jesús por ellos. El verso 19 dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea que todavía estamos en la tarde del domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. O sea, el Señor los perdona, les da poder para ser ministros y les da autoridad. Hace 3 minutos yo estaba sumido en el temor. Yo estaba sintiéndome culpable por haber traicionado al Señor. Llega Jesús a mi vida, me dice paz, me da poder y me da autoridad de sacerdote. Amén.
Jesús se les aparece y les habla de acuerdo a la necesidad que tenían. Ellos estaban tras puertas cerradas porque pues tenían miedo de lo que las autoridades judías pudieran hacerles por haber estado asociados con Jesús. Y a este grupo de personas encerradas y paralizadas por el temor, Jesús les dice primero que nada, paz. Ahora, antes que nosotros nos sintamos superiores a los discípulos aquí, dígame si no es verdad que hoy más que nunca es fácil sentirse paralizado por el temor. Tantas cosas que considerar. Hay violencia, hay crimen, hay COVID, hay enfermedades, hay gérmenes. Yo quiero que sepas que Dios, que es soberano sobre todas las situaciones que nosotros estamos enfrentando, Él nos ofrece hoy lo que más necesitamos. Él nos ofrece paz. Amén. Paz en medio de un mundo que se está volviendo cada vez más loco. Pero más que nada, como dice en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la paz del corazón en estas circunstancias pues es algo que necesitamos. Pero más que todo eso, usted necesita estar en paz con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no nacemos en paz con Dios. De nacimiento estamos separados del Señor. Todos los seres humanos por naturaleza nos hemos rebelado en contra de Dios. Yo le puedo confirmar eso por mi parte y mis hijos y mi esposa. Todos los seres humanos nos hemos rebelado en contra del Señor. Y antes de que Dios acepte nuestra adoración, porque yo canté aquí esta mañana y quiero cantar después de este mensaje. Pero antes que Dios acepte nuestra adoración, Él primero tiene que limpiar nuestro pecado. Pues para que no nos tenga que castigar como merecemos. Pero a pesar de todo esto, podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque como leemos en Isaías 53, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Gente, hoy como los discípulos, Jesús no nos trata como nos merecemos. Él nos ofrece lo que necesitamos. Él primero arregla nuestros problemas verticales, nos dice paz. Primero trata con nosotros, con nuestra relación con el Señor. Y después de eso nos comisiona para que trabajemos con los asuntos horizontales. Nos comisiona como les dije aquí, después que Jesús pronuncia paz sobre todos estos traidores, cobardes discípulos, Él los envía a predicar y les da autoridad de sacerdotes. Imagínese usted lo indigno que uno se debe sentir de eso. Les da autoridad de sacerdotal, pero uno de los discípulos no estaba allí. Faltaba uno. Yo no sé dónde estaba Tomás. Quizá los discípulos tenían PTO y ese era el día libre de Tomás, no sé. No estaba allí. No, estoy tratando de entender, perdónenme. Pues como él se perdió este evento, pues él rehusaba creer. Sin embargo, toda duda y confusión se desaparece cuando él conoce al Salvador que sufrió. El verso 24 continúa, nos dice que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo, mellizo, jimagua. El Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, o sea, pasan 8 días después de esto, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. No era día libre de él. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo,
mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Una vez más, Jesús no llega a condenar a Tomás como se lo merecía. Oye, tú sí que eres cabezón. No estás viendo las señales, no has visto todos los milagros que yo hice, ¿cómo no voy a resucitar? Jesús no llegó con esa actitud a donde Tomás. Él lo trata con gentileza y le concede el privilegio de ser uno de los primeros testigos oculares de la resurrección. Yo te digo, yo entiendo si tienes dudas en cuanto a la fe cristiana. Yo lo comprendo. Si tienes dudas sinceras, porque hay dudas sinceras y hay gente que solamente está haciendo preguntas capciosas. Si tienes dudas sinceras, trae tus preguntas al Señor. El Señor no está intimidado por eso. Ahora, no presumamos de la paciencia de Dios. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Tomás impuso condiciones. ¿Estás tú imponiendo condiciones? Estás diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a creer ni me voy a entregar al Señor hasta que se dé A, B y C. Yo no me voy a entregar al Señor hasta que se arregle este asunto de mis estudios, hasta que se arregle este asunto de mi trabajo, hasta que consiga novia, hasta que consiga novio, hasta que me case, hasta que tenga hijos, hasta que envíe a mis hijos a la universidad. Siempre hay algo. Y cuando nuestra condición para servir a Dios es A, B o C, entonces en verdad A, B o C es lo que nosotros consideramos nuestro Salvador. Ese es el verdadero objeto de su adoración. Pero usted sabe qué, A, B y C lo van a decepcionar a usted. A, B y C lo van a dejar insatisfecho, insatisfecha a usted. Solo Jesús, el Salvador cicatrizado, el Salvador que ha sufrido, ese es el Salvador que verdaderamente comprende tu dolor y comprende tus luchas. Hebreos 4:15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Gracias, Señor. Y ese que nunca pecó te llama a que pongas tu mirada en cómo Él sufrió por ti. A que veas la marca de los clavos en sus manos. A que mires sus cicatrices. Y a que eches a un lado cualquier condición que le estés imponiendo. Así que, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos fijar nuestra mirada en las cicatrices de Jesús y echar a un lado cualquier condición que le estemos imponiendo al Señor? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, Tomás lo hizo en el momento. En el verso 28 él lo hace cuando dice, Señor mío y Dios mío. Reconoce a Jesús como Dios y lo reconoce como Señor. Preste atención a lo que esto significa. El que no creía ahora hace una de las declaraciones de fe más excelsas del libro de Juan. Le dice que Jesús es Dios y Jesús es Señor. Amén. ¿Qué quiere decir cuando dice que Jesús es Señor? Eso significa que Jesús tiene autoridad para gobernar tu vida. Aleluya. Eso significa que cuando Dios se nos revela, Él nos exige el control de nuestras vidas. Y Él te está llamando hoy a que le entregues el control. Él te está llamando hoy a que le entregues el control de tu vida. Aleluya. Señor, eres mi dueño. Amén. Amén. Ahora, yo entiendo que eso es difícil. Yo entiendo si usted está renuente a concederle a Dios el control de su vida. Si yo voy a considerar rendirle el control de mi vida a otra persona, pues esa persona por lo menos tiene que haber probado que se ha ganado mi confianza. Porque de otra manera, pues, ¿cómo yo voy a saber que alguien no me está tratando de manipular? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que Jesús se ha ganado nuestra confianza? Amada iglesia, hay una hazaña, hay una proeza
que nos compele, que nos obliga a dar el control de nuestras vidas a Jesús. Y esa proeza es que Él murió y resucitó. Amén. Él murió y resucitó. Y si esto no es verdad, ¿qué rayo estamos haciendo aquí? Ajá. Así es. Aleluya. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? Está soleado, váyase a la playa. Ahora necesito agua. Me gusta cómo lo dice Tim Keller. Él escribe, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces tienes que aceptar todo lo que dijo. Si no resucitó de entre los muertos, entonces ¿para qué preocuparse por lo que dijo? El asunto que lo decide todo no es si te gusta o no lo que Jesús enseña, sino si resucitó o no de entre los muertos. Porque si Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos, pues yo me tengo que ajustar a lo que Él dice. Ajá. Y gente, yo creo que si nosotros lo consideramos con una mente abierta, tanto la Biblia como la historia nos dejan saber que creer en la resurrección de Jesús es ir a la segura. Número uno, pues Jesús se apareció vivo después de su muerte en muchas ocasiones y la gente no reportaba ver un espíritu, eran apariciones físicas, corporales. Número dos, el periodo de tiempo que hubo entre la resurrección de Jesús y todos los récords que se escribieron sobre la resurrección de Jesús fue un tiempo corto. Número tres, los discípulos. Ellos que estaban tan asustados, ellos que estaban tan derrotados después de la crucifixión de Jesús, ellos que eran unos cobardes traidores, casi de la noche a la mañana, ellos se convierten en predicadores, audaces, confiados y en algunos casos en mártires. Ellos se volvieron, gracias. Voy a pausar. Los discípulos se volvieron lo suficientemente valientes como para enfrentarse a todas esas autoridades que tenían en contra, a pesar de que los iban a torturar y a pesar de que los iban a matar. Al único que no terminaron matando fue a Juan, que terminó exiliado con quemaduras de tercer grado en la isla de Patmos. Y más que nada, estos discípulos, a pesar de la falta de educación que tenían, ellos se convirtieron en líderes que comenzaron una religión mundial. Y cuando predicaban, miles se convirtieron. Todos estos argumentos son razonables. Ahora, si tú estás insistiendo a ver a Jesús en persona, Jesús le hace una pregunta y una oferta a Tomás en el verso 29. Él le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora, esto es para nosotros hoy porque sí, tenemos la bendición de tener una revelación completa. Gracias, Señor, que tenemos esta revelación completa de tu palabra. Sin embargo, nosotros no somos testigos oculares. Y el Señor nos dice en esta mañana, bienaventurado eres si no viste y creíste. Dios tiene una recompensa especial para los que vivimos en este tiempo y creemos. Dios nos considera bienaventurados. Y entonces los versos 30 y 31 terminan diciendo el propósito del libro entero de Juan. Nos dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean, el propósito para el cual Juan escribe el libro, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Ese es mi deseo para ustedes, que crean y tengan vida en el nombre de Jesús. Este es el llamado con el cual cierra este capítulo. Cristo nos ofrece vida eterna. ¿Y sabe qué? La evidencia que yo veo me muestra a mí que esto es un tesoro por el cual vale la pena abandonarlo todo.
Este es un tesoro por el cual vale la pena yo dejarlo todo atrás y seguir a Jesús. Mateo 13, 45 al 46 dice que el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cualquier consejero financiero le dice, por favor, diversifica tus fondos. Pero el Señor nos dice, inviértelo todo aquí. Ajá. Inviértelo todo en mí, dice el Señor. Amén. En este momento el equipo de adoración puede tomar sus lugares. Y cuando nosotros consideramos que el mercader vio una perla de un valor tan grande que estuvo dispuesto a venderlo todo para comprar esa perla de más valor, eso nos dice a nosotros que convertirse en seguidor de Jesús es una paradoja. ¿Por qué? Bueno, porque nos va a costar todo. Yo no se los voy a no se los voy a endulzar. Seguir a Jesús te va a costar todo, pero vale la pena. Te va a costar todo, pero vale la pena, porque lo que Dios nos da es de mucho más valor de lo que nosotros dejamos atrás, gente. Gracias, Señor. Por eso el llamado del Señor para con nosotros es sencillo. No seas incrédulo, sino cree. Amén. Así que a la luz de este llamado yo quiero darles la oportunidad de responder a esta palabra. Amada iglesia, ¿crees? Hay muchos de nosotros que aunque hemos creído en el pasado, hoy estamos renovando ese pacto. Hoy estamos declarando una vez más, Señor, creemos en lo que tú has dicho en tu palabra. Ahora, puede que te encuentres entre las personas que están diciendo eso hoy por primera vez. Y estás declarando tu fe públicamente por primera vez. Señor, yo creo. A todos los que han respondido sí, yo creo. A todos los que han creído en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Usted reconoce que usted es pecador. Usted confiesa su pecado delante del Señor sin esconderlo, sin tratar de azucararlo, sin tratar de minimizarlo. Usted confiesa su pecado y usted lo llama por nombre. Si usted viene al Señor en completa sinceridad de corazón, el Señor le ofrece completo perdón. Amén. El Señor limpia sus pecados completamente, pasados, presentes y futuros. Y la evidencia de que el Señor lo hace es que Jesús resucitó. Así que todos los que respondieron sí están invitados a participar de la cena del Señor, a la cual vamos a pasar en este momento. Vamos a recordar cómo el cuerpo de Jesús fue quebrantado y cómo su sangre fue derramada por su pueblo. Así que mientras hacemos transición a esto, si tienes preguntas sobre lo que significa seguir a Cristo, por favor, acércate a nosotros durante el tiempo del picnic y hablamos eso con gusto contigo. El equipo les va a dirigir en adoración ahora. Y mientras hacen eso, pues pueden pasar al frente. Recuerden que el arreglo de hoy es diferente. No tenemos los vasitos sellados. Así que tengo que recordar no virarlo yo tampoco. Así que sírvase el vasito, pase por el frente y sírvase de la cesta del frente en el medio su pedacito de pan. Durante el tiempo de adoración regresa a sus asientos y entonces espere que termine para entonces todos participar juntos de la cena del Señor. Ahora, si usted no está seguro que cae en la categoría de los que creen en lo que Dios ha hecho por nosotros, no participe. Primera de Corintios 11:29 nos dice que el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y yo no quiero eso para usted. Discierna. Si usted puede venir ante el Señor reconociendo sus pecados y recibiendo lo que Él hizo por usted, pase, participe y reciba la gracia del Señor. Así que
Vamos a estar de pie y vamos a poner nuestra mirada en nuestro Salvador que sufrió por nosotros y hoy nos muestra sus cicatrices. Amén.